CMMI nivel 2 contra proceso unificado. Los objetivos de este tema son entender el nivel 2 de CMMI, conocer los procesos, las áreas de proceso del nivel 2 de CMMI, identificar las prácticas de cada área de procesos, comprender la relación del nivel 2 con la administración de proyectos de software, enlistar las tareas de CMMI nivel 2 en cada una de las fases del proceso unificado. Para entender en el nivel 2 de CMMI. Las áreas de proceso de nivel 2 son 7 y recomiendo por favor se familiaricen con los acrónimos de cada área que se presentan en esta diapositiva. Número 1. Administración de requerimientos, REQM. Número 2. Planeación del proyecto, PP. Número 3. Monitoreo y control de proyecto, PMC. Número 4. Aseguramiento de la calidad del producto y del proceso, PPQA. Número 5. Administración de la configuración, CM. Número 6. Administración de acuerdos con proveedores, SAM. Y número 7. Medición y análisis, MA. Proceso iterativo e incremental. Por otro lado, el proceso unificado tiene 4 etapas, donde en cada una de ellas se recomienda que se implemente un ciclo de vida completo. Ese ciclo de vida recomendado es el ciclo de vida de cascada. Nivel 2. Administración de requerimientos. El nivel 2, que tiene que ver con la administración de requerimientos, específicamente esta área de proceso, lo que nos va a permitir es establecer cómo conseguir lograr un acuerdo entre los diferentes usuarios con respecto a las características solicitadas por el cliente. El proceso unificado, por otro lado, recomienda que todas las fases del proyecto, es decir, que la elaboración, construcción y transición, tienen que estar guiadas precisamente por una especificación de requerimientos. Esto es, un documento donde se han establecido los requerimientos solicitados por el cliente y son los que vamos a estar utilizando como base para cada una de las etapas del proyecto. Eso es una manera de cómo se relacionan precisamente el área de proceso de RQEB de CMMI con respecto a los requerimientos y cómo lo maneja el proceso unificado. El propósito de REQM, que es la administración de requerimientos de CMMI, es lograr un acuerdo con respecto a los requerimientos que el cliente solicitó y lo que el equipo de desarrollo ha comprendido con respecto a los mismos. Así, todos los planes y productos que se estén desarrollando tienen que estar en función precisa con respecto a la lista de requerimientos. Cuando cambien los requerimientos, debe ser necesario cambiar todos los artefactos que pueden ser documentos, diagramas y, por supuesto, código para lograr mantener toda la integridad de la información. La alineación del alcance y los requerimientos del proyecto con la estrategia del proceso que estamos queriendo implementar para lograr permitir una mejora del cumplimiento con el usuario. De hecho, hay un estudio realizado con KPMG en el 2006 con respecto de cómo los proyectos de software es fundamental lograr esta alineación entre los alcances solicitados por el cliente y lo que ha comprendido el equipo de desarrollo. Nivel 2. Proceso, requerimientos, fase de concepción. Esta área de proceso que maneja CMMI establece básicamente eso. Simplemente lograr un acuerdo entre el cliente y los acuerdos con los requerimientos, no más. Solamente nos está diciendo que debemos conseguir dentro de este modelo. Sin embargo, no nos dice cómo lograrlo. Afortunadamente, el proceso unificado nos ha dado una serie de actividades para lograr esta implementación.
cada una de esas actividades se van a estar volcando en cada una de las fases del proyecto. Asimismo, en la etapa de concepción para lograr este objetivo que nos solicita CMMI, el proceso unificado recomienda realizar lo siguiente. Primero, hacer entrevistas con el usuario. Con el propósito de estar clarificando cada uno de los requerimientos o establecer acuerdos, esos acuerdos y esos requerimientos es conveniente que se estén planteando en un documento que debe ser una fotografía fiel de lo que se expuso durante la entrevista. Esos documentos van a ser nuestras minutas, las cuales posteriormente pueden ser analizadas para extraer de ellas los diferentes requerimientos. Segundo, al mismo tiempo es muy conveniente que cada entrevista tenga una orden del día y que por supuesto se encuentren agendadas para así llevar un control de las tareas a realizar durante la implementación del proyecto. Otra actividad que hay que hacer durante esta fase es documentar los requerimientos de alto nivel. No tenemos que hacerlos tan detalladamente, pero sí lograr una clarificación de lo que quiere el usuario y que el equipo de desarrollo entienda qué es lo que va a hacer. Para ello, el documento más importante que el proceso unificado requiere es el documento de visión. Aquí se realiza lo siguiente. En este documento es donde vamos a establecer el qué máximo para poder conseguir durante todo el proyecto. Otra manera también de ir documentando estos requerimientos de alto nivel es a través de una matriz de requerimientos. En esta matriz es muy conveniente que separemos los mismos, por lo menos, en 3 grandes grupos, los cuales, por cierto, no son limitativos. Podemos clasificarlos en requerimientos funcionales, no funcionales y no técnicos, de tal manera que nos facilite a la hora de realizar el desarrollo del trabajo correspondiente. Y también hacer un diagrama de casos de uso que nos va a permitir agrupar esos requerimientos funcionales y presentar al usuario todo lo que se va a desarrollar dentro de la aplicación y de esta manera mostrar el alcance correspondiente a poder construir. Hacer descripciones breves en un solo párrafo de cuál es el propósito de cada caso de uso para así lograr un acuerdo entre lo que quiere el cliente y lo que hemos entendido nosotros. Aunque se recomiendan que sean descripciones breves, sí hay que hacerlos para todos y cada uno de los casos de uso que hayamos encontrado. Es también importante que esta descripción de requerimientos procedamos a validarla con el usuario, para así determinar si estamos por el buen camino o nos estamos desviando en algún punto. Bien, en esta misma etapa, en la fase de concepción con respecto a la administración de requerimientos, tenemos que llevar un control y avance contra los requerimientos asociados. ¿Cómo? Bueno, debemos de definir para ello un control de casos de uso que nos permita realizar una matriz de rastreabilidad de los requerimientos con respecto a los casos de uso, qué tareas estamos haciendo y así llevar un control no solamente de actividades a realizar, sino también de los elementos que se están construyendo y facilitar en un futuro los controles de cambios que puedan llegar a sufrir. Nivel 2. Proceso de REQM, fase de elaboración. El proceso unificado establece que para la etapa de elaboración nos va a ayudar a cumplir esta tarea de proceso a través de las siguientes actividades. Nuevamente, entrevistarse con el usuario para cada vez ir detallando los requerimientos que en un principio se habían establecido, pero en un nivel muy alto. Para ello, nuevamente vamos a requerir de minutas, agendas, para ir plasmando cada una de estas informaciones obtenidas. Hay que detallar los requerimientos a tal grado que podamos establecer si ese requerimiento realmente le está ayudando al trabajo a todos los involucrados.
no solamente tiene que facilitar el entendimiento entre el usuario y el analista, sino también en lo que va a ser el equipo de desarrollo o el equipo de pruebas. Hay que refinar los diagramas de casos de uso. Muy seguramente en esta etapa de elaboración han surgido más requerimientos y tengamos que hacer entonces una clarificación de requerimientos o agregar nuevos casos. No es de extrañarse que si hemos encontrado más casos de uso, también tengamos que hacer una especificación muy clara, muy detallada de cómo conseguir el objetivo de dicho caso de uso. Hay que hacer un plan o una agenda para ir realizando cómo vamos a ir construyendo cada uno de estos casos de uso. En esa agenda de desarrollo tenemos que ir priorizando los casos de uso, porque si tengo una lista muy grande, tengo que estar planificando con que, cada caso de uso voy a hacerlo. Un mecanismo muy sencillo es, si soy solamente una persona la que va a trabajar con este proyecto, ¿con qué caso de uso debo comenzar de tal manera que le aporte valor a mi usuario y que me facilite también en la definición de mi arquitectura a la hora de implementar todo el desarrollo? También en esta etapa tenemos que ir revisando qué tanto estamos avanzando con respecto a lo comprometido. Por lo tanto, hay que llevar un control de avances contra cada uno de los requerimientos realizados. Este avance puede ser asociado a los casos de uso que hemos estado desarrollando, así como también incluir nuevos casos de uso o nuevos escenarios a estos. Y finalmente el usuario tiene que validar el cumplimiento de lo que estamos aquí realizando. Nivel 2. Proceso REQM. Fase de construcción. En la fase de construcción, el proceso unificado recomienda que para poder lograr cumplir con el área de procesos de requerimientos de CMMI, realicemos las siguientes tareas. Primero, ir construyendo de manera iterativa cada uno de los casos de uso de acuerdo al nivel de priorización que hemos establecido en la etapa anterior. Segundo, revisar que los casos de uso estén completos. Esto es, si en la matriz de requerimientos que hemos establecido 5 requerimientos para un caso de uso, entonces esos 5 requerimientos tienen que estar perfectamente implementados en el desarrollo de software. Y a la hora de hacer las pruebas es la manera en la que vamos a garantizar dicho cumplimiento. Número 3. Si hay cambios, hay que llevar un proceso de control de cambios que nos permitan en un momento determinado medir el impacto que tenga un requerimiento que ha sido modificado. Para ello se recomienda tener una solicitud. En esta solicitud el cliente tiene que describir cuál es el cambio e incluso justificar por qué es necesario realizarlo, y una vez recibida esta petición, el equipo de desarrollo lo que va a tener que hacer es evaluar el impacto asociado al mismo. Este impacto puede afectar tanto a los recursos como al tiempo, a la calidad o incluso incrementar el riesgo. Una vez realizado este análisis del impacto, entonces es conveniente negociar con el equipo de usuarios o con el cliente para establecer si se realiza el cambio, se cancela o se procede en la siguiente etapa. En cualquier caso, es muy conveniente que se autorice o se rechace esa solicitud y se tenga que nuevamente considerar para actualizar los planes de trabajo. Hay que llevar un control general de todas estas solicitudes que vayamos recibiendo a fin de saber cuáles de esas solicitudes han sido cumplimentadas, cuáles han llevado un esfuerzo determinado e incluso un costo asociado. Hay que actualizar también todos los casos de uso asociados con un cambio de tal manera que también va a ser necesario modificar cualquier documento o cualquier código o elemento que haya sido modificado para tal efecto. En esta misma etapa de construcción, nuevamente tenemos que llevar un control de avances entre los diferentes requerimientos.
a través de un control de los diferentes escenarios o casos de uso que estamos realizando, cuáles han sido complementados y en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Y también es muy importante llevar un control de los resultados de las pruebas asociadas a cada caso de uso y tener la evidencia de que efectivamente han sido concluidos de manera satisfactoria, o bien una lista de incidencias y tener un control de estas. Nivel 2, proceso REQM. Fase de transición. En la fase de transición, el proceso unificado nos está recomendando hacer las siguientes tareas. Actualizar absolutamente todos los artefactos que hayamos realizado, tales como diagramas de casos de uso, especificaciones de los mismos, los controles de cada uno de ellos y llevar las tareas de aceptación del usuario. Nivel 2. Procesos CM. Fase de concepción. Entendiendo entonces las prácticas recomendadas por CMMI para desarrollo de software y asimismo aplicado a las diferentes fases que se requieren en el proceso unificado, tenemos una lista de actividades que podemos ir aplicando en nuestros proyectos. Esas actividades podemos incorporarlas posteriormente a nuestro WBS para estarlo realizando de una manera más efectiva. En la lámina que ustedes pueden ver es donde estamos explicando de manera resumida todas las prácticas que estuvimos realizando previamente a esta. Nivel 2, planeación del proyecto. Continuando con la siguiente área de proceso de CMMI en el nivel 2, que es la planeación del proyecto, el propósito fundamental es que quede muy claro las tareas a las cuales tenemos que anticiparnos para poder desarrollar nuestro producto que vamos a construir precisamente en esta etapa. La base de toda planeación debe ser los requerimientos, los cuales tienen que estar perfectamente especificados. Basado en ello, podemos calendarizar nuestras actividades y generar un cronograma. El propósito fundamental de planeación del proyecto desde el punto de vista de CMMI es, entre otros, asegurarnos que estamos realizando planes realistas, que realmente contengan todas las actividades de principio a fin sin omisión para lograr el producto que deseamos. Asimismo, considerar tareas administrativas que van a ser necesarias para este. Si no tenemos estos planes realistas, muy seguramente tendremos una alta desviación a la hora de hacer nuestras estimaciones. Haciendo una relación con las diferentes tareas que se sugieren basado en lo que es el proceso unificado, la fase de concepción es conveniente dividirla en dos etapas. La etapa inicial, donde vamos a dar comienzo al proyecto, donde prácticamente no o tenemos más que pequeños elementos de inicio, tenemos que empezar a definir algunas cosas. Cómo empezar a definir nuestro cronograma con versión inicial 1.0, de acuerdo al manejo que hagamos del control de versiones. También se recomienda que en esta etapa vayan registrando el plan, es decir, la versión del plan y qué es lo que contiene este mismo. También es muy importante el poder identificar la comunicación del cliente. De manera muy genérica es identificar a los diferentes participantes que van a colaborar en la definición del proyecto, como pueden ser los patrocinadores, los usuarios finales, los usuarios expertos, cualquier otra persona que intervenga en la definición de los requerimientos para el proyecto. Pero no solamente el saber quiénes, sino qué información tenemos que estarle proveyendo hacia ellos o de ellos hacia nosotros, así como la frecuencia y en un momento determinado el mecanismo que se tiene que estar realizando.
Otro elemento muy importante que va muy relacionado con esto también es empezar a definir la estructura organizacional del proyecto, muy particularmente tanto del lado de nuestros clientes como del lado de nuestro equipo de trabajo. Por mencionar algo, los analistas, líderes de proyectos, los ingenieros de prueba y establecer la organización jerárquica que vamos a tener que existir. Empiezo. También es muy conveniente que, aunque CMMI lo menciona hasta el nivel número 3 de este modelo, es poder identificar algunos de los riesgos que son muchas veces demasiado evidentes, y aunque no lo sean, es muy buena idea identificarlos y empezar a planear cómo se van a mitigar. Proceso PP, fin de la concepción. Al término de la fase de concepción, una vez que ya tenemos avanzada, esta es conveniente que antes de decir que se ha concluido esta etapa, tengamos que generar un plan más detallado de lo que va a realizarse en las siguientes etapas. Específicamente, la siguiente etapa tiene que ser al más bajo nivel de detalle posible, mientras que las últimas dos, es decir, construcción y transición, es posible que éstas sean más bien un poco genéricas. Hay que estimar el tamaño del sistema basado en los requerimientos que tenemos. Nosotros sugerimos que un mecanismo es a través de los puntos de caso de uso, pero probablemente pueden ocupar alguna otra técnica. Pero es fundamental para hacer una buena estimación primero determinar el tamaño del proyecto. También, una vez iniciada la estimación del tamaño del proyecto, vale la pena también realizar lo que es la estimación del esfuerzo. Hay diferentes técnicas. Una de las sugeridas al principio del proyecto es a lo mejor manejar una estimación por consenso. Hay que recordar que muy seguramente tenemos una gran incertidumbre, una gran duda de lo que puede llegar a ocurrir al final del proyecto, por lo que se recomienda que en la etapa siguiente, en este caso, la de fase de elaboración, tenga una mayor precisión en su estimación, mientras que para las siguientes etapas manejemos solamente aproximaciones. Hay que realizar un cronograma donde vamos a estar listando todas y cada una de las actividades, tanto las de ingeniería como las de administración o cualquier otra que sea necesaria sobre cómo se van a estar comportando en el tiempo. Una vez definidas estas actividades, es fundamental asignar a los responsables de cada una de estas tareas. Dado que estamos en la etapa de la concepción, muy seguramente no tenemos los nombres de los recursos humanos que van a participar con nosotros, pero sí lo que debemos de tener son los roles que nos interesan que colaboren. Por lo tanto, en este sentido, para asignar la responsabilidad, nos vamos a identificar más en establecer el rol. En cuanto tengamos los nombres de las personas, los vamos incorporando poco a poco. Cuando sea necesario, precisamente por esta incorporación, tenemos que estar actualizando el organigrama de nuestro equipo de trabajo para que quede perfectamente claro quiénes tienen responsabilidad y nivel de autoridad en ciertas tareas. Como parte de la planeación, es fundamental someterlo a un proceso de validación para asegurarnos de que todos estamos de acuerdo en lo que se está exponiendo en nuestro plan, para que así, de esta manera, realmente tengamos un compromiso y exista transparencia acerca de las tareas que se van a estar realizando. Por ello, una de las recomendaciones es validar el plan con el equipo de trabajo. Si el equipo de trabajo no está de acuerdo, muy difícilmente se va a comprometer a las actividades. Entonces, tenemos que entrar en un proceso de negociación para que nuestro equipo pueda desarrollar y los líderes del proyecto lleguen a un punto de acuerdo sobre esas planeaciones que estamos realizando. También
hay que estar validando nuestras actividades que vamos a desarrollar con grupos externos que no están directamente relacionados con nosotros, como pueden ser el área de aseguramiento de calidad o el área de pruebas, el área de auditorías, cualquier otro grupo que tengamos en algún momento dado que tener que interactuar. Por supuesto, también tenemos que estar validando el proyecto. El plan de este proyecto con el cliente, recuerden que para el cliente siempre va a tener en algunos casos mayor prioridad el tiempo y en otros casos mayor prioridad el alcance. O quizás tenga mayor prioridad el aseguramiento de la calidad. Cual sea esto, es necesario que se vea plasmado en el plan que tenemos identificado para que éste pueda darnos la aprobación correspondiente. Una vez que tengamos las validaciones de cada una de las áreas participantes, entonces es el momento de registrar esta nueva versión de nuestro plan. Es la que va a ser el eje rector para las siguientes actividades. Proceso PP, planeación del proyecto. Fase de construcción. Durante la fase de construcción, que muchos equivocadamente piensan que no hay administración, que no hay ninguna tarea de planeación, hay que hacer aquí un pequeño alto y decir sí. Sí hay que hacer tareas de planeación, mínimas, pero hay que hacerlas. Algunas de ellas son, en primer lugar, que vamos a ir construyendo de manera iterativa los casos de uso que han sido priorizados. ¿Esto qué significa? Que si en la fase de construcción es un periodo muy largo, imagínense 4 meses. Muy seguramente nos va a convenir dividir esos 4 meses en 4 iteraciones, un poquito más o quizás un poquito menos, porque el proceso unificado recomienda que cada iteración tenga una duración de 2 y hasta 6 semanas, para que nosotros generemos una versión que el cliente pueda llegar a revisar y en un momento dado nosotros tener ya una versión operable del producto que estemos generando. Entonces hay que ir construyendo de manera iterativa y pensando los riesgos, que nunca esa lista que venimos manejando va a ser estática, siempre va a estar en movimiento, entonces tenemos que estarla actualizando. También muy seguramente van a surgir cambios, por lo tanto tenemos que asegurarnos que nuestro proceso de control de cambios contemple, entre otras cosas, contar con una solicitud con todos los requisitos necesarios para incorporarlos de manera ordenada dentro de nuestra planeación. Por supuesto, cuando esta solicitud ha sido aprobada, actualizar nuestro plan y llevar un registro de este nuevo plan para que no tengamos complicaciones acerca de si nos estamos equivocando o no al respecto. Proceso PP, planeación del proyecto. Fase de transición. En la fase de transición también tenemos tareas de planeación. En este caso, lo que tenemos que estar asegurándonos es que debemos de actualizar nuestro plan mínimamente conforme hagamos las revisiones del proyecto. Tenemos que estarlo actualizando. Puede ser semanalmente, quincenalmente, dependiendo de las necesidades del proyecto. Lo que no sería recomendable hacerlo de manera mensual, porque muchas veces la desviación va a ser muy alta. Por supuesto, cuando así se requiere, tenemos que volver a replantear el proyecto y quizás pensar en una futura etapa de este proyecto que estamos manejando o incluso crear nuevos proyectos. Es así como pueden ver en esta lámina, donde podemos tener de manera muy resumida todas las actividades que podemos estar desarrollando en las diferentes etapas del proyecto. Recuerden que en el proceso unificado, mínimamente, cada una de sus fases se tiene un hito. Este hito
tenemos que conseguirlo. Por lo tanto, la planeación que se sugiera realizar, tenemos que asegurarnos que sea para cumplir estos hitos. No se olviden que CMMI recomienda que la planeación quede muy clara y que estén contempladas todas las tareas de ingeniería y de administración para poder realizar este producto. El proceso unificado, por otro lado, sugiere que sea de manera iterativa, esto es, por pedazos de tiempo, por fragmentos en el tiempo, vamos a ir construyendo parte de la solución que debemos entregar a nuestros clientes y vamos a ir incorporando poco a poco tareas adicionales y habrá ocasiones como las tareas a partir de validar en nuestro cuadro que tienen que estar actualizadas todo el tiempo. De manera general, todas las tareas que se sugieran realizar siempre tienen que sufrir alguna actualización, no son estáticas. Nivel 2. Seguimiento y supervisión. Continuando con la siguiente área de procesos, que es PMC, conocida como seguimiento y supervisión, hemos de decir que esta área de proceso, de acuerdo a lo que nos sugiere CMMI, es la que conlleva la mayor cantidad de tiempo por parte del responsable del proyecto. Por supuesto, en la planeación, la estrella es el líder del proyecto, pero es en esta donde podemos asegurar que prácticamente todo el tiempo del cual dispone el líder del proyecto, precisamente para sus proyectos, le puede consumir todo del que disponga. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con las tareas que tenemos que estar desarrollando. Hay que hacer este seguimiento a lo largo de todo el proyecto, de todas las fases, y el elemento de entrada fundamental para este seguimiento es el plan que hemos definido con anterioridad. Y al final nos va a tener que dar como resultado es conocer el estado real del proyecto. Para conocer el estado, básicamente hay que conocer los 5 parámetros que hemos estado mencionando a lo largo del curso: alcances, tiempos, recursos, calidad y riesgo. Todos y cada uno de ellos tienen que estar perfectamente conocidos por todos los participantes del proyecto. Cuando el estado no sea el esperado o el deseado, entonces tenemos que tomar acciones correctivas y no solamente cruzarnos de brazos. Propósito del área de proceso. PMC, seguimiento. CMMI, recuerden que su definición establece que esta área de proceso tiene como propósito fundamental el proveer una visibilidad del proyecto de tal manera que la administración pueda tomar, cuando así lo requiera, acciones correctivas para poder mejorar el desempeño del proyecto. De lo contrario, vamos a tener complicaciones para cumplir con los tiempos, los costos y los alcances comprometidos por los clientes. Procesos PMC para todas las fases. Esta área de proceso contiene una cantidad inmensa de actividades. En la siguiente lámina se exponen las actividades que, sin importar la fase, siempre se tienen que ir realizando. Vayan sumando matemáticamente por cada una de estas actividades de tiempo que le tendrían que estar invirtiendo y se percatarán que normalmente puede ser posible que todo esto les lleve desde 4 hasta 40 horas para hacer estas tareas. De ahí la sugerencia de quien realice estas tareas se enfoque únicamente a tareas administrativas y, de ser necesario, realizar tareas de ingeniería, pero de muy bajo perfil o de muy poca relevancia para el proyecto. Estas tareas son, como pueden ver, reuniones de seguimiento que el líder del proyecto debe y tiene que tener con el equipo de trabajo. Es fundamental que sea de viva voz, platicar con los miembros del equipo de desarrollo, el que se conozcan cuáles son las inquietudes que se tienen con respecto al proyecto, cómo va avanzando, si nos estamos desviando o vamos conforme a lo que hemos planificado. De estas desviaciones, ¿en qué nos desviamos? Si fue en tiempo, si fue en esfuerzo, si es en costo o simplemente el equipo no comprende los requerimientos que tiene que llegar a implementar.
También tenemos que anticiparnos a ciertas desviaciones en el proyecto. Es muy probable que nuestro proyecto vaya bien, pero pensando en posibles riesgos del proyecto o cómo se esté comportando tenemos que hacer proyecciones de en un momento dado cualquier desviación de lo planeado contra la realidad del proyecto. Cuando sea necesario, entonces, tenemos que negociar modificaciones al plan, como puede ser posible que algún desarrollador necesite 4 horas adicionales para completar una tarea. Tenemos que ver como líderes del proyecto cómo medirlas o cómo negociar, porque esas 4 horas nos van a impactar al desempeño del proyecto. Y si además llevan registro de esas métricas o están esperando cumplir por ciertos indicadores, estos los pueden alterar. Por lo tanto, hay que estar negociando en todo momento. Todo cambio que pueda llegar a surgir a nuestro plan, debemos hacer las modificaciones correspondientes. También es importante reunirnos con el equipo, porque desafortunadamente no siempre es miel sobre hojuelas, no todo es bello. Por lo tanto, habrá muchas ocasiones que resolver conflictos que el mismo equipo llega a tener, incluso hasta conflictos personales que afecten a la motivación y el desempeño adecuado del equipo de trabajo. También cualquier problema técnico, más aún estos que nos está obligando a no cumplir conforme a lo planificado nuestras tareas a realizar. También con el mismo equipo de trabajo debemos dar seguimiento a los riesgos. Por supuesto, hay que tener cuidado porque habrán riesgos que no es conveniente que el equipo de desarrollo conozca. Por ejemplo, si sabemos que hay una alta posibilidad de que el proyecto se cierre y en consecuencia tener que despedir a personal, no es muy buena idea entonces platicarlo con el equipo de proyecto, porque se puede llegar a desmotivar o hacer acciones que no tendrían mucho sentido en ese momento considerar. Por otro lado, el líder del proyecto debe considerar los reportes que le estén generando su equipo de trabajo para realizar la actualización del cronograma o nuestro plan de actividades. También registrar de manera real el esfuerzo que se está llevando a cabo dentro del proyecto. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando se registra el esfuerzo real, jamás se sustituye el dato del esfuerzo planeado, porque de lo contrario no vamos a poder tener mecanismos para poder hacer comparaciones, y que es conveniente ir registrando versiones o también conocidas como líneas base de los planes para así tener elementos comparativos. Hay que generar un reporte que se sugiere se elabore semanalmente con respecto a cómo va el proyecto y qué es lo que se planea hacer la siguiente semana. De tal manera que, de manera muy resumida, en este reporte se puede ver qué se hizo en la semana, qué no se hizo y por qué planeamos hacer en la siguiente semana. Y así poder tener comparativos más eficientes en las tareas que planeamos realizar. Continuando con PMC, además de las tareas mencionadas, hay también que realizar otras tareas que son importantes para poder realizar estas. Hay que revisar los reportes que el equipo de trabajo le proporciona al líder del proyecto, y esto implica tiempo, por supuesto. Otro mecanismo pudiera ser, si no queremos hacerlo de manera documental en las reuniones de trabajo, que se exprese de manera más concreta lo que se está haciendo día a día o semana a semana, y esta información debe servir como base para actualizar nuestros planes del proyecto. Asimismo, registrar el progreso del proyecto y revisar el reporte de avances de cada uno de los recursos. El reporte de avances no hay que confundirlo con el plan de las actividades. Este plan o cronograma es el conjunto de tareas que nos anticipamos a las que debe realizar cada persona del equipo de trabajo, mientras que el reporte son todas las tareas, tanto programadas como no, que fueron realizadas durante la semana de trabajo. Muchas veces y generalmente, cuando no tenemos una buena planeación, el registro de las tareas adicionales pueden ser abismales con respecto a las planificadas, y eso es lo que nos va a permitir tener estas diferencias. Puede ser una bitácora,
pero el problema de la bitácora es que no me justifica el por qué se llegaron a esos números. Por eso es el reporte el conjunto de actividades con más información ilustrativa del por qué nos estamos tardando o por qué nos estamos adelantando en algunas actividades de viva voz de cada quien que forma parte del equipo. Los líderes del proyecto tienen que estar revisando además documentación que vamos a entregar a nuestros clientes y tenemos que asegurarnos nos alcance un estado perfectamente definido de tal manera que al momento de irlos revisando con ellos podemos ir también haciendo un avance del proyecto. Esto es por un lado. Alguien del equipo de trabajo nos puede decir que ha concluido un documento. Supongas el diagrama de clases, pero nosotros tenemos que revisar o delegar en alguien que revise que efectivamente el diagrama de clases fue revisado no solamente conforme a las necesidades del cliente, sino que también cumpla con los estándares que hemos establecido para su realización. De lo contrario, no podemos decir que ese diagrama de clases esté completado. Con ello, tenemos que estar actualizando precisamente el progreso del proyecto. Tenemos que asegurarnos que cada uno de esos entregables alcancen el nivel de calidad deseado. De no hacerlo así, tendremos que generar incluso más retrabajo y muchas veces no está considerado dentro del plan. Un mecanismo para estar haciendo revisiones del proyecto es a través de una técnica, un cronograma como el de Project, donde ustedes indican que ciertas tareas han concluido de manera sencilla, obtiene el progreso del proyecto, es decir, igual al esfuerzo de las tareas complementadas dividido entre el esfuerzo de todas las tareas que han sido planeadas. Matemáticamente nos va a dar un número y casi todos los que manejamos Project para poder decir el avance de una tarea mencionamos que si está al 5, al 20 o al 100. Pero este número no necesariamente nos dice mucho. Por lo tanto, la técnica de valor de vengado busca aquellas tareas que les dé mayor información. Esta tarea son los denominados hitos o milestones del proyecto, donde al ser una tarea binaria el resultado únicamente es terminado o no terminado. Entonces, si validamos el avance de los proyectos sobre estos, el ya casi termino o falta poco significa que no se ha concluido el objetivo esperado. Por lo tanto, el avance del proyecto va perfectamente asociado con los compromisos establecidos y no con el conjunto de tareas que tengamos que desarrollar. Y esto provee una mejor proyección, no solamente presente, sino también futura, de lo que se va a realizar en los proyectos. Esta es una técnica que utilizan muchos algoritmos matemáticos para poder obtener estos resultados. Con el cliente, por otro lado, en esta fase tenemos que reunirnos para estar revisando los avances del proyecto. Algunas de estas reuniones son semanales para que vayamos mostrando semana a semana qué se está haciendo. Por lo tanto, en el momento que perdamos esta transparencia con el cliente, cualquier situación que se presente, entonces nosotros lo tenemos que comprar y el cliente se va a deslindar de ella. Así que no es conveniente esto. Hay que hacerlos partícipes de todo lo que está ocurriendo en el proyecto, tanto bueno como malo. Así hay que manejar la transparencia comunicando todo al cliente o a través de reuniones o mínimamente estarle enviando reportes acerca de esto que está ocurriendo en el proyecto. También como parte de estas reuniones es muy importante lograr su compromiso en el caso de que tengamos alguna situación que lo compromete. Con la gerencia también tenemos que estar reuniéndonos y hacerles partícipes de cuál es la situación con el cliente. Muy específicamente le va a interesar a la gerencia el conocer cuál es la relación que llevamos con nuestro cliente, porque recuerden que un cliente satisfecho generalmente va a desencadenar nuevos negocios o nuevos proyectos. Aunque nuestros clientes sean internos, finalmente
nosotros tenemos un proveedor de servicio y tenemos que garantizar que lo que estamos desarrollando cumpla no solamente sus necesidades, sino también sus expectativas. Por lo tanto, al momento de estar dando seguimiento al proyecto, tenemos que asegurarnos que todo esto se está cubriendo y la gerencia va a tener que asegurarse que realmente estamos realizando lo que hemos planteado. Cuando no sea posible o incluso que no nos reunamos con la gerencia, es conveniente estar enviando un reporte. En este reporte tenemos que emplear la información de los 5 parámetros que hemos mencionado para responder el estado del proyecto. Recomendamos que cuando ustedes envíen también este reporte, no sea el cuerpo del correo electrónico, si así lo van a enviar. Más bien, envíen un archivo adjunto y de esta manera muy resumida expongan en el cuerpo del correo la información más relevante. Si ustedes le escriben al cliente problemas y lo ponen con letras rojas, seguramente la gerencia y el cliente van a entrar al documento para poder ver cuáles son los problemas y que puedan ver el detalle, y por otro lado tienen evidencia que se han estado comunicando al cliente o a la gerencia en todas estas circunstancias. PMC, concepción y elaboración. En la fase de concepción se recomienda que para las tareas que tenemos que estar haciendo con PMC, hagamos un seguimiento lo más simplificado posible, debido a que normalmente contamos con muy poco tiempo para estarlo desarrollando. La fase de concepción generalmente es una fase de inversión. Por lo tanto, no disponemos de muchos recursos ni de tiempo para hacer estas tareas. Hay que validar con el cliente la visión inicial del sistema y el plan que hemos acordado hasta el momento y conseguir la aprobación. Generalmente esta aprobación se va a convertir en el contrato cuando es necesario manejarlo con los clientes. Hay que actualizar la línea base tanto de la visión como del plan que vayamos generando. Por otro lado, en la fase de elaboración, lo que tenemos que estar asegurándonos es que debemos estar haciendo seguimiento por lo menos una vez por semana. Si ustedes son conocedores de los métodos ágiles, por supuesto, también pueden alinearse a esas perspectivas de métodos ágiles. Si ustedes trabajan con Scrum y tienen reuniones diarias, no se les impide que las hagan siempre y cuando por lo menos haya una reunión de seguimiento a la semana. En la fase de elaboración es recomendable actualizar nuestro plan basado no solamente en las tareas que tenemos que hacer, sino también en el costo que éstas puedan llegar a representar, y para ello se utiliza el elemento más importante para el proceso unificado, que son los requerimientos asociados a los casos de uso. Entonces, los casos de uso van a ser el elemento básico para poder determinar si hemos concluido o no. Un caso de uso también lo podemos considerar como un objetivo que se va a cumplir con el proyecto, y esta es una manera de dar seguimiento en el proyecto. En la fase de construcción, donde normalmente ya existe la gran cantidad de recursos humanos y ya están comenzando a desarrollar las versiones funcionales o versiones beta, tenemos que asegurarnos que lo que se está construyendo es en base a lo que estamos planeando. Si nos retrasamos, habrá que analizar por qué, y también si nos adelantamos, porque cualquier desviación representa una anomalía en nuestra planeación. También es importante que incluso de manera iterativa estemos registrando las buenas y malas prácticas que se vayan presentando en el desarrollo. Quizás alguien en el equipo de desarrollo encontró una idea excelente que le funcionó y que considera que podríamos estar aplicando. Habrá que registrarla y posteriormente analizarla. Si la podemos incluir en la siguiente iteración o en los siguientes proyectos, por supuesto, las malas prácticas, evitarlas de forma inmediata. Siempre hay cambios en la fase de construcción. Es más probable que existan cambios, por lo tanto, estaremos buscando la posibilidad de garantizar que todo cambio esté perfectamente incorporado en nuestro plan, tomando como base siempre la solicitud asociada
y estar negociando cualquier retraso que se pueda generar por el mismo. Recuerden que a partir de la fase de elaboración empezamos a construir código, sobre todo en la fase de construcción donde tenemos más personal y donde estamos construyendo más intensamente. Seguramente estarán surgiendo defectos en el código que estemos construyendo, por lo tanto hay que llevar un seguimiento a los errores que se vayan generando. En la fase de transición de esta área de PMC se recomienda actualizar el plan y, si se requiere, replanear de ser necesario. Y por supuesto, dar seguimiento al control de los errores y validar que al cliente se esté entregando todo lo que se había comprometido, como son pruebas de aceptación, manuales de usuario, toda la documentación técnica que se haya generado, así como la aplicación que nos comprometimos a realizar, y asegurarnos de que estén conscientes de que se ha realizado y de que firmen la aceptación de la misma. Liberar el producto es fundamental, y cualquier cosa que tengamos que entregar, porque así fue el compromiso, tenemos que asegurarnos que esta fase que ha sido entregada con esas características. Nivel 2. Administración de proveedores. SAM. En el nivel 2 de administración de proveedores, administrar la adquisición de productos con proveedores para los cuales existe un acuerdo formal. Para ello se realizan las siguientes actividades: planeación de compras, adquisiciones y contrataciones, planear la contratación, las licitaciones y solicitudes de propuesta de proveedores, la selección de proveedores, la administración de contratos y el cierre de contratos. La siguiente área de proceso es SAM, que tiene como propósito fundamental que cuando tengamos que adquirir productos o cualquier otro elemento necesario con otros proveedores para desarrollo de nuestro proyecto, se cumplan de acuerdo a algún contrato. Normalmente esto conlleva la planeación de adquisición y la logística que tengamos que estar realizando. Por ejemplo, si para hacer nuestro proyecto necesitamos un servidor, tenemos que establecer cómo se van a realizar los pagos y cómo se va a verificar la calidad del mismo, así como los tiempos a los cuales se tienen que estar comprometiendo para realizar estas tareas. En muchas ocasiones se tienen que estar manejando contratos, de ahí que esta área de proceso recomendada por CMMI es conveniente que sobre todo participen áreas que tienen que ver con el sector legal o jurídico de la empresa, y con el líder del proyecto se establecen solamente los puntos de acuerdo. Normalmente, como parte de estas tareas sugeridas a lo largo de todo el proyecto, sin importar la fase del proceso unificado en que nos encontremos, es planear las compras, hacer las contrataciones, así como las adquisiciones correspondientes, y planear cuando sea necesario cómo iremos realizando dicha contratación. En algunos casos incluso puede considerar hasta manejo de fianzas para garantizar el buen cumplimiento del proyecto. Así también la liberación y solicitudes de proveedores. Si por ejemplo contratamos la renta de equipo y concluye el proyecto, tenemos que asegurarnos que este fue cerrado para no estar pagando un servicio que ya concluyó. También es importante seleccionar al mejor proveedor que me permita conseguir el producto o servicio requerido para la buena ejecución de nuestro proyecto. Administración de contratos es fundamental. Normalmente el área de sistemas no tiene el conocimiento legal requerido, por lo que se debe apoyar del área jurídica de la empresa. Es sumamente importante el cierre del contrato. El propósito de SAM lo establece CMMI. Es asegurarnos que todos los proveedores que van a darnos productos o servicios complementarios tienen que estar utilizados de tal manera que satisfagan los requerimientos del proyecto, así como administrar a estos proveedores que han sido seleccionados después de un proceso previamente establecido y que cumplan con el tiempo que se estableció, para así mantener una relación cooperativa y colaborativa con respecto a las tareas a realizar con el producto o servicio contratado.
De tal manera que podemos resumir que en SAM, por el lado de nosotros, como parte del área de sistemas, tenemos que en la etapa de concepción debemos identificar proveedores posibles que nos den el servicio. Normalmente hay áreas especializadas en ello, pero sí es importante que nosotros podamos proporcionar información que ayude a identificar a los mejores proveedores de acuerdo a lo que necesitamos. En la fase de elaboración y construcción, principalmente lo que tenemos que estar haciendo es administrar a los proveedores que hemos estado seleccionando. Esto es garantizar que nos entreguen el producto o servicio comprometido en las fechas y tiempo establecido con la calidad que hemos exigido, que no se desvíen mucho en los gastos, cualquier proceso que tengan que ver con esta administración. En la fase de transición, asegurarnos de que se cierren adecuadamente los contratos que hayamos establecido con los proveedores. La siguiente área de proceso, que es aseguramiento de la calidad, tanto del producto como del proceso, es PPQA. Lo que nos está indicando esta área de proceso es que no es suficiente con solamente desarrollar el software solicitado por el cliente, sino que también tenemos que garantizar que se ha desarrollado con las características que éste solicitó y también con las características que demande la misma organización o la misma área de sistemas. Por eso es muy importante garantizar que no solamente el producto, sino también el proceso en cómo lo estamos desarrollando sea bajo esos estándares que hemos establecido para su manejo. El aseguramiento de la calidad se tiene que llevar a lo largo de todo el proyecto, no solamente al final de este. Así pues, las pruebas que muchos consideran que estas son aseguramiento de calidad, en realidad las pruebas es solo una pequeña porción de lo que tenemos que estar realizando a lo largo de todo el proyecto para asegurar la calidad. El aseguramiento de calidad, por tanto, tiene que ser en todas y cada una de las fases del proyecto, para todos y cada uno de los artefactos, sobre todo los entregables que nos hemos comprometido. Propósito del área de proceso de PPQA. El propósito de esta área de proceso, nos lo menciona CMMI, es proveer a la administración de una adecuada visibilidad en el proceso utilizado y los productos que se están desarrollando. A manera de ejemplo, a lo que nos referimos es a lo siguiente: si estamos generando una cantidad inmensa de documentos, ¿qué tan real y útil está siendo esta? Si en realidad los equipos de desarrollo los están utilizando o simplemente los llenan por cumplir como un requerimiento con el área de calidad y entonces no conviene ni siquiera llevarlo a cabo. ¿Cuántas características no deseadas se están teniendo en los productos como defectos o warnings que hacen imperfecto nuestro producto? Es decir, ¿qué tanta calidad tiene nuestro producto? El aseguramiento de calidad no es al final del proyecto, sino desde que nace el proyecto. Por lo tanto, en la fase de concepción se recomienda que esta área de proceso apoye al líder de proyecto, sobre todo para realizar tareas de planeación. Es decir, planear, por ejemplo, qué roles serían los más convenientes para hacer las tareas de aseguramiento de calidad, qué tareas nos conviene realizar, cuáles son los entregables que mejor nos convenga para este proyecto. Porque en muchas ocasiones puede ser que nuestro proceso tenga 100 documentos, pero para el proyecto que vamos a desarrollar esos 100 documentos son excesivos, o por el contrario, nuestro proyecto es tan grande que esos 100 documentos son insuficientes y tenemos que seleccionar a algunos otros. Esto tiene que estar perfectamente documentado para dejar evidencia de por qué lo hicimos de una u de otra manera. También otra de las funciones principales que tiene esta área es apoyar al líder de proyecto para establecer en qué periodo se van a realizar las auditorías, quiénes van a estar presentes en ellas, también cómo se van a realizar las pruebas, quién las va a realizar, cuándo se tienen que realizar, cuáles serían las técnicas más convenientes. Muy seguramente tendremos todavía muchas dudas al respecto, pero si tendremos un plan general para realizar las pruebas, ojo, estamos planeando y no ejecutando. Seguramente todavía no estamos desarrollando el software, pero ya nos estamos anticipando a las tareas que vamos a realizar.
Planear revisiones entre pares, que es una de las recomendaciones de CMMI, donde el trabajo desarrollado por un desarrollador será revisado por otro desarrollador. De esta manera evitamos la ceguera de taller o el ser demasiado condescendientes al realizar sus propias revisiones. También, como parte de esta fase, es asegurarnos que nuestro plan esté perfectamente integrado estas actividades. Proceso PPQA, fase de elaboración. En la fase de elaboración tenemos que estar haciendo de manera inicial, de acuerdo a lo que planeamos en la etapa anterior, las auditorías al proceso correspondiente de concepción. Para ello se tuvo que agendar con el líder del proyecto. Se tiene que preparar la auditoría para que se pueda esta realizar y en consecuencia generar un reporte acerca de qué tan bien se cumplió el proceso y las características establecidas para el producto. Es conveniente realizar también las auditorías de seguimiento para garantizar que las observaciones del área de aseguramiento de calidad fueron escuchadas. Cuando sea necesario, se cierra esta auditoría o bien se tiene que estar escalando para garantizar que están teniendo efecto las recomendaciones por parte del área de aseguramiento de calidad. Como parte también de la fase de elaboración es el poder establecer qué estándares vamos a utilizar a la hora de estar construyendo nuestros productos. Entre ellas sería, por ejemplo, la nomenclatura que vamos a estar ocupando para el código. Por ejemplo, si vamos a requerir notación Pascal, notación Camello, la que ustedes seleccionen, pero que quede perfectamente unificada para el proyecto. Si es mejor aún para la organización, esto va a permitir institucionalizar este trabajo. También es conveniente seleccionar estándares que tienen que ver con el diseño de las interfaces gráficas, como colores, el tamaño, los títulos, si van a ser en español o solo en inglés. Todas esas características que les van a dar uniformidad y un sello característico a nuestras aplicaciones. También es muy importante que en esta fase realicemos revisiones a los requerimientos, es decir, que realmente estemos cumpliendo con lo que nos están solicitando. Revisiones también a la arquitectura, esto es, tanto a la parte técnica como los datos que vamos incorporando, sean basados a las necesidades de los clientes. Al final tenemos que estar garantizando que el plan en esta etapa esté perfectamente actualizado y construido a lo que vamos a manejar para el aseguramiento de la calidad. Proceso PPQA, fase de construcción. En la fase de construcción tenemos que estar haciendo también auditorías de la fase anterior, es decir, de la fase de elaboración. Como ya estamos con mayor cantidad de desarrollo de software, es conveniente hacer revisiones técnicas al aplicativo que estemos realizando. Pueden ser inspecciones al código, revisiones a los documentos técnicos, de ser posible que podamos estar revisando tanto el código como los documentos. Todos los miembros del equipo de trabajo tienen que estar sometidos a estas revisiones. También en esta etapa hay que estar realizando pruebas y no solamente de ejecución, sino también establecer un plan de establecer qué se va a probar, diseñar los casos de prueba y ejecutar los casos de prueba y llevar un control de errores para posteriormente dar un seguimiento y asegurarte de que efectivamente han sido corregidos. Proceso PPQA, fase de transición. En la fase de transición para esta área de proceso es muy conveniente, dado que es la liberación del proyecto, realizar pruebas de aceptación, que son aquellas donde el cliente de manera directa utiliza el producto que hemos desarrollado, verifica que cumpla con lo establecido y así dar su aprobación. A eso es lo que llamamos pruebas de aceptación basadas y apoyadas, por supuesto, con los casos de prueba que desarrollaremos en las fases anteriores. Y también hay que hacer una auditoría final para la liberación del proyecto. Es conveniente tener auditorías en todos los proyectos. De lo contrario, va a ser muy difícil tener información de que también es recibido nuestro proceso. También es conveniente en esta etapa aplicar una encuesta de satisfacción a los diferentes usuarios para que nos den su opinión, para medir qué tan contentos o descontentos
están con el trabajo desarrollado, no solo con respecto al producto, sino a lo largo del desarrollo, qué tan atendidos se sintieron y qué tan contentos están con el trabajo. La siguiente área de proceso, que es la administración de la configuración, mejor conocida como CM. Es un área de proceso de CMMI, le da gran importancia, ya que ayuda a las demás fases. Ayuda, por ejemplo, a lo que sería garantizar el aseguramiento de calidad, ayuda a la planeación y ayuda al seguimiento, porque tenemos un control de versiones, una identificación única de los productos y también un lugar donde podamos consultar adecuadamente la información. Esta área de proceso aplica a todas las fases del proceso unificado. La forma más conveniente de trabajar es teniendo un repositorio donde vamos guardando nuestra información. Esta área de administración de la configuración tiene como propósito establecer y mantener la integridad de los productos del proyecto a lo largo del ciclo de vida. Esto es, que no solo al inicio y al final del proyecto, sino que lo tengamos en todo momento. En la fase de concepción, esta área de proceso recomienda, entre otras cosas, se recomienda tener un directorio estándar de trabajo, identificar la manera en la cual vamos a nombrar a los artefactos, es decir, qué nombre le vamos a dar a los archivos, tanto a los internos como a los que tenemos que entregar finalmente a los clientes. Colocar cada uno de los artefactos en una librería dinámica, en un repositorio donde todos los que participen en el proyecto puedan consultar o modificar de ser necesario. Controlar las versiones de estos artefactos en la librería dinámica, es decir, el famoso check-in y check-out, para tener un control de quién tomó el archivo, cuándo lo hizo, y nosotros, por otro lado, indicar el por qué lo hicimos y tener registrada esta información. Registrar cualquier versión que tengamos, tanto al plan como a la visión, que son los documentos rectores para todo el proyecto. Crear línea base del plan de elaboración y construcción y registrar el control de versiones. Crear una línea base de todo el directorio y colocarlo en la librería maestra. Registrar el control de versiones. Si todo lo dejamos en la librería dinámica, puede sufrir cambios y no tener control de cuál es la versión correcta y cuál es la incorrecta. En la fase de elaboración del área de administración de la configuración, hay que estar identificando qué nuevos artefactos se van a incluir y cuál es la nomenclatura que tiene esta que seguir. Normalmente toda esta información se debe guardar en un plan de administración de la configuración para que de manera muy particular sepamos cómo se tienen que llevar estas tareas o bien incluirlas en el plan general del proyecto. En esta etapa de fase de elaboración se recomienda trabajar todo el tiempo sobre la librería dinámica, donde por usuario y desarrollador vamos a tener un usuario y clave única, para así tener un control preciso de quién hizo qué a lo largo de todo el proyecto. Controlar versiones de artefactos en la librería dinámica mediante el check-in y check-out para los artefactos que vamos construyendo. Ir generando las líneas base de los requerimientos y los casos de uso si han sido aprobados por el cliente, ir registrando las versiones de esto, crear líneas base de la arquitectura para ir conociendo cuáles fueron los elementos que han sido aprobados de manera técnica, crear líneas base para el plan que seguramente sufre modificaciones en este momento y crear línea base al término de esta fase que junto con la de la concepción ya deben de estar resguardadas en la librería maestra. Proceso CM, fase de construcción. En la fase de construcción es cuando tenemos la gran cantidad de recursos humanos y donde estamos trabajando arduamente. Seguramente van a surgir muchísimos más artefactos, los cuales tenemos que estar identificando de manera única. Tenemos que seguir trabajando sobre la librería dinámica. Noten ustedes que las líneas base se guardan en una librería maestra que no debe ser manipulada por el equipo de desarrollo. Únicamente la librería dinámica, donde tenemos absolutamente todas las versiones de los entregables,
tenemos que ir dando las check-in y check-out. Si se dan cuenta, prácticamente las mismas actividades que vamos llevando en la fase de elaboración y concepción. También hay que registrar las versiones del plan, de los casos de uso, requerimientos, arquitectura, y al término de esto crear una línea base del código compilado de cada iteración, y también por iteración ir generando una línea base de todos los artefactos. Al final crear una línea base de todo el directorio al final de cada iteración e irla colocando en la librería maestra. Proceso CM, fase de transición. En la fase de transición para esta área de proceso se sugiere que si surgen nuevos documentos también tengamos que estar realizando la identificación del mismo en base a los estándares que previamente hemos establecido. Al igual que en la fase de elaboración y construcción, seguimos trabajando sobre la librería dinámica. Hacemos tareas de check-in y check-out para conocer qué es lo que está pasando con los productos que estamos realizando y registrando líneas base y control de cambios, sobre todo a los planes, requerimientos, casos de uso, arquitectura, y aquí incluso también sobre artefactos adicionales como manuales, documentos fuente y sobre todo el código. Y el instalable que tenemos que entregar para su implementación, al término de esta, se tiene que registrar una línea base que tiene que incorporarse a nuestra librería maestra. Como ya es la última etapa del proyecto, la última versión, es decir, la última línea base, la tenemos que guardar en una librería maestra nueva llamada librería estática. Es la que se utiliza para la liberación del mismo. En esta lámina tenemos de manera resumida cada una de las actividades que tenemos que estar realizando para la administración de la configuración. Recuerden que son tareas para llegar a cumplir con el objetivo que el proceso unificado recomienda. Actividades de MA en UP. Finalmente, la última área de proceso de CMMI es MA, métricas y análisis. Es necesario establecer un plan de qué es lo que vamos a medir y cómo se va a medir a lo largo de todo el proyecto. Su objetivo fundamental es tener información. Recordemos que la información es el quinto poder, y si tenemos información sobre lo que pasa en nuestro proyecto y sobre lo que pasa en todos nuestros proyectos, podemos anticiparnos a los demás. El propósito fundamental de esta área de proceso es desarrollar y mantener la capacidad de medición, la cual tiene que ser utilizada para la planeación. Se dice por ahí que lo que no se mide difícilmente o incluso es imposible de planear. Basado en eso, tomamos métricas. De manera muy resumida en esta lámina podemos observar que esta área de proceso hay que utilizarla en las diferentes fases del proceso unificado. En la fase de concepción, sobre todo para planear qué vamos a medir, esfuerzos, tiempos, costos. Durante las fases de elaboración y construcción debemos de recolectar estas métricas y darlas a conocer de manera interna. En la transición vamos a registrar estas métricas en algún repositorio para que puedan ser de consulta general. De esta manera se dan cuenta de cada una de estas láminas que tenemos al final de cada una de las áreas del proceso, donde tenemos áreas de procesos, fases y actividades pueden ser consideradas parte de su WBS y así utilizarlas en un plan de actividades y complementar su cronograma. Conclusiones. El nivel 2 de CMMI se forma de 7 PAs. Los PAs del nivel 2 están orientados a la implantación de prácticas de administración de proyectos. El nivel 2 se conoce como repetible debido a que se busca repetir el éxito de proyectos anteriores al utilizar las lecciones aprendidas en cada nuevo proyecto.